pues alguno de los compañeros todavía no ha ingresado al sistema. Ahí está. Bueno, muchachos, entonces, en el día de hoy, muchachos, vamos a continuar con nuestros temas de circuitos digitales. Ustedes saben ya, no falta sino un solo, ¿cierto? No falta sino un solo tema para el examen, muchachos. Entonces, eso quiere decir que el examen, muchachos, nuestro segundo examen va a ser la próxima semana, ¿cierto? La próxima semana. Entonces, nosotros tendremos examen en la hora de clase, ¿cierto? En esa misma jornada de clase. Entonces, tendremos el segundo examen. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Dale, entonces, vayan mirando, muchachos, de pronto por ahí a los comentarios si alguno está por ahí embolatado. Entonces, muchachos, también, ¿cierto? Te recordemos que las notas de nosotros eran taller, ¿cierto? Taller con examen, ¿cierto? Entonces, taller, examen. Entonces, debido a eso, hoy les compartí un taller que de pronto, ¿cierto? Ustedes lo pueden mirar, esto está muy largo y no, realmente cuando lo leen con detalle está cortico, no está muy largo, muchachos. Realmente los punticos que están corticos, ¿cierto? Simplemente para practicar un poco todo lo que hemos visto, para poder pues practicar también para hacer ese examen. ¿Listo? Entonces, ustedes saben ya que entonces está programado para entregar el viernes a las 11:59 como máximo, ¿cierto? Máximo plazo para entregar sería a las 11:59 de la noche del viernes. Y el examen pues va a tener una duración, muchachos, más o menos de 2 horas y 20. El examen va a ser pues, mucho más corto que el que hicimos la vez pasada, porque el tema era muchísimo más largo, muchachos, había muchas más cosas que preguntar, entonces era mucho más largo, ¿cierto? Ese primer examen era un poquito más largo, este examen es un poquito más cortico porque van a entrar, solo entran los temas, muchachos, que se han visto hasta el momento y serían pues 3 clases. Sería la primera clase, ¿cierto? Que fue más o menos de tablas de verdad, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Los circuitos básicos, las compuertas básicas, ¿cierto? La lógica básica. Después vino la otra clase que fue sobre las leyes fundamentales y el álgebra de Wolff, ¿cierto? En la primera clase también vimos un poquito de eso. Y hoy, la clase de hoy, muchachos, que serían los mapas de Carnot. Entonces hoy vamos a aprender a hacer reducciones utilizando mapas de Carnot. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería, entonces, como que quedarían, ¿cierto, muchachos, en el examen 3 puntos fijos. Uno, que sería, bueno, vea, tenga ese circuito, haga la tabla de verdad, o tenga esa expresión, haga la tabla de verdad y encuentre la expresión de salida, ese tipo de cosas. El otro circuito es una expresión, el otro punto sería como una expresión. Toma esa expresión y utilice las propiedades del álgebra de Boole y las leyes que hemos estudiado para que haga la reducción. Y el otro punto, pues sería lo de hoy, ¿cierto? Sería, vea, tenga esa expresión, hago mapa de Carnot y dibuje pues el circuito. Eso, muchachos, más o menos sería como eso lo que se preguntaría en ese examen, ¿cierto? 3 punticos de las 3 clases que hemos visto, ¿cierto? De las 3 clases que hemos visto durante este tiempo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿me repite qué pena cómo se llama el tema que vamos a ver hoy? Mapas de Carnot. Reducción de circuitos utilizando mapas de Carnot. Listo. Muchachos, sí. las diapositivas de clase ya están compartidas en la otra plataforma, en el chat de la clase. Ahí estaría, ¿cierto? Ahí estarían las diapositivas para que ustedes las descarguen, las miren y puedan estudiar pues un poco. Ahí están los ejemplos para que comencemos a resolver enseguida. Muchachos, una preguntita. Yo les compartí el domingo pasado la clase, ¿cierto? La clase del viernes. Ustedes la pudieron abrir porque hubieron pues algunos compañeros de otra clase que me dijeron que ustedes no lo habían podido abrir. Yo creo que sí, profe. Yo la descargué y creo que sí funciona. Ah, pero la del miércoles, la del viernes. No, la del viernes. Solo las clases que compartimos son son las clases del Meet, ¿cierto? Que compartimos en OneDrive. Ah, no, eso no puedo verificar. Verifiquen, ¿cierto? Verifiquen de mi cuenta si la clase sí abre o si no, para volvérselas a compartir, listo. Que no sé por qué, pues yo les envié el link. Tienen que, no lo abran directo. Cópienlo en una página aparte y lo hacen, listo. Te lo copian y lo pegan en una parte, en una hoja aparte, en una ventana aparte. A ver si les abre de esa manera. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes con respecto a lo que vimos en la clase pasada? Muchachos, ya todos sus talleres están calificados, ¿cierto? Sus talleres, sus exámenes están calificados.
Verifiquen, muchachos, si tienen la nota, tanto los que, algunos que tenían supletorio, pues solo me falta un supletorio, ya que para casa el compañero. Ese lo califico mañana o ahora en la noche, solo me falta uno, pero lo presentó hace poco. Pero el resto, muchachos, ya está calificado. Para el que tenga algún inconveniente, muchachos, con la nota, me diga de una vez. Solo tenemos que ir organizando antes y el taller también está calificado. ¿Listo? Para que lo revisen, para que revisen todo eso, si ya tienen la nota, tanto en el correo como en la plataforma. ¿Listo? Ahí en donde se ponen las notas. Pues no donde ponen las notas, en la plataforma, en el Microsoft Teams. Las notas las vamos a subir el 28, el miércoles 28. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir acá mi pantalla. Ya estamos grabando, les comparto mi pantalla. Ahí tenemos la pantalla compartida. Y muchachos, entonces lo que vamos a ver hoy, básicamente son como dos pequeños temitas, muchachos. Uno que necesitamos para, el primero, muchachos, que nosotros necesitamos para la segunda partecita. Pues es más o menos corto, ¿cierto? Y es las formas estándar, ¿cierto? De suma de producto y de producto de suma. Listo. Entonces, vamos a empezar con esas formas estándar de sumar de productos. Entonces, ¿qué sería una forma estándar, muchachos? Yo creo que eso lo vemos mejor lo vemos acá en el tablero, muchachos. Me parece que es como más conveniente que los hagamos acá en el tablero. Entonces, suma, muchachos, suma de productos estándar, entonces, o forma estándar de la suma de productos. La podemos llamar de cualquiera de esas maneras. ¿Listo? Entonces, acá les comparto mi pantalla. Listo, ahí está. Pantalla compartida, ¿cierto? Ahí la tenemos. Y muchachos, entonces vamos a hacer la forma estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una forma estándar de una suma de productos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería esa forma estándar? Vamos a poner por acá, muchachos, forma, ¿cierto? Forma estándar de la suma de productos, ¿cierto? De la suma de productos. Denme un segundito. Yo por acá le doy el ingreso a un compañero. Ahí está, forma estándar de la suma de productos. Entonces, muchachos, ¿qué es la forma estándar de suma de productos? Entonces, mire, tenemos, ¿cierto? Una expresión, siempre vamos a tener una expresión, muchachos, de esta forma. Ya esto va a estar compuesta por un producto, muchachos, producto de esta manera, ¿cierto? Sumas de productos. Esas sumas de productos, muchachos, por lo general tienen que tener las mismas variables, muchachos. Tenemos que tener, ¿cierto? Si tenemos 4 variables en este paréntesis, tenemos que tener 4 variables en este paréntesis y 4 variables en este paréntesis. Si tenemos 3, entonces tenemos que tener 3 acá y 3 acá, ¿cierto? Entonces, eso significa, muchachos, que cuando nosotros, ¿cierto? Tenemos una expresión como esta, ¿cierto? Si tenemos una expresión como esta, mire, A, B negado por C, ¿cierto? Cosas de este estilo, más A negado, ¿cierto? Por B negado, más A por B por C negado por D. Entonces mire que esto no estaría, ¿cierto? No estaría cumpliendo con la norma. Mire, este producto tiene 3 variables, este producto tiene 2 variables y este producto tiene 4 variables. Entonces, lo que significa esto, muchachos, es que tenemos que hacer una transformación para que cada uno de estos productos me quede en forma de este último. Acá tenemos todas las variables, esa sería una representación de la salida de un circuito que tiene 4 variables en su entrada, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarlo a una forma estándar de suma de productos, ¿cierto? Para eso, entonces nosotros, muchachos, entonces cuando tenemos este tipo de cosas así, estas sumas, entonces lo que tenemos que hacer es, déjenme un momentico, muchachos, esperen un momentico, que alguien está por acá preguntando algo en la otra plataforma. No sé quién está preguntando, esperen un momentico, muchachos.
Bueno, no, dale. Eso no hay problema, muchachos. Acá estaba mirando otra cosa que yo me pensé que eran de clase, no son es otra cosita de otra materia. Listo, deben un segundito. Acá está. Entonces, muchachos, cuando tenemos ese tipo de cosas así, entonces lo que tenemos que llevarlo es todos a la misma forma, ¿cierto? A esta forma. ¿Cómo hacemos, muchachos? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un producto? Para que no se me altere, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué hago yo? Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes? Si tienen un producto y no quieren que ese producto se altere. Ustedes saben que si sumamos, si restamos, si multiplicamos, eso se va a alterar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi producto no se altere? Multiplica lo mismo a todas las Multiplicar tres. por uno. Multiplicar por uno, ¿cierto? Tenemos que multiplicar por uno. Cuando yo multiplico por uno, mire, cualquier producto A, B, C por uno, ¿cierto? Eso me va a quedar igual. A, B, C, ¿cierto? Entonces, para que no se alteren los productos en una suma, lo que tengo que hacer es multiplicar por uno. ¿Y cómo multiplicamos por uno? La compañera tiene razón. Pues yo sumo y divido, ¿cierto? A ambos lados, y eso lo hacemos en aritmética básica, pues en lo que nosotros trabajamos. Pero acá, ¿cierto? Tenemos unas cosas mucho más interesantes. Recuerden que estamos trabajando con lógica booleana, ¿cierto? Esas son nuestras propiedades fundamentales. Entonces, mire esta propiedad que nos decían por ahí toda interesante, que A más A negado era igual a 1, ¿cierto? Entonces, mire, eso me dice que si yo multiplico por este, ¿cierto? Estoy multiplicando por 1 y el producto no se me está, ¿cierto? No se me está alterando. Y fuera de eso, le estoy agregando una variable y que es pues, cualquiera de las variables que yo necesite. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a hacer con esto. A agregarle, ¿cierto? Vamos a agregarle los valores que necesita cada uno de los productos. Por ejemplo, a ese primero, ¿qué necesita para ser parecido a este, muchachos? ¿Qué necesita el primero para que se parezca al último? Y, Una D. D y una C negada, ¿o qué? No, solo que se parezcan en las, una en de, las, en las variables, no en las Ok. negaciones, solo en las variables, listo. No nos importa si está negado o si no está negado, solamente las variables. Entonces, que tengan las mismas variables, ¿cierto? El mismo número de variables. Entonces, ¿qué necesita? Lo que dijo el compañero, una D. Entonces, vamos a agregarle esa D. Y para agregarle esa D no podemos que eso cambie. No puede cambiar. ¿Cómo lo agregamos? Con la propiedad, ¿cierto? Entonces, esto va a ser D negado, ¿cierto? D negado más D más D negado. Y eso sería igual, utilizando la propiedad distributiva, a tener A por B por C por D más este otro, que sería a B, a C, ¿cierto? Por D negado. Y este sería, muchachos, el producto, ¿sí? ¿Qué? Completado. Ya, este sería, mire, esta sería la representación de este primero. Ahora, el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? A este otro, a negado por B negado. ¿Qué me hace falta? Mire, me hace falta la C y me hace falta la D. Entonces vamos a agregarlo por pasos. Vamos a agregar primero la C. Entonces C más C negado. Y eso va a ser igual a negado por B negado por C, ¿cierto? Más A negado por B negado por C negado. Estaría ahí. Y a cada uno de estos pues le falta otro, ¿cierto? Mire, le falta otra. Entonces acá tenemos A negado por B negado por C. ¿Qué le falta? Le falta la D, ¿cierto? D más D negado. Y esto va a ser igual. Simplemente tener A negado, B negado, C por D más, ¿cierto? El otro sería A negado, B negado, C por D negado. Y ese sería el otro, ¿cierto? El otro término de eso. Y ahora todavía me falta uno, ¿cierto? Me falta este otro. A negado. Profe, disculpe, profe, ¿me ha repetido el pasito anterior que dice tan amable, profe? ¿Cuál pasito? Este. Sí, señor, lo último que hizo ahí, profe, sí, lo que está señalando. Sí, mira, solo utilizamos la distributiva. ¿Qué le falta a esto para ser igual a esto, ¿cierto? Para ser parecido a esto, le falta la D, ¿cierto? Entonces, mire que aplicamos D más D negado. Eso es D, vea, D más D negado, ¿cierto? Esto es igual a 1, ¿cierto? Según la propiedad del álgebra de Boole. Entonces, estamos multiplicando por 1. ¿Listo? Entonces, mire que acá utilizamos la distributiva. Entonces, sería A negado, B negado, por C negado por D. Estamos utilizando distributiva. Y ahora más A negado por B negado por C negado por D negado. Mírenlo, acá está. ¿Listo?
simplemente distributivo. Listo. Y lo mismo para este. Mire, esto es lo mismo que vamos a hacer acá. A negado, B negado, C negado. ¿Qué le falta? Pues le falta la D, ¿cierto? Entonces D más D negado. Y eso va a ser igual, acá escribí S dos veces. Entonces acá, distributiva, tenemos A negado, B negado, C negado por D más A negado, B negado, C negado y D negado. Ese sería el otro producto, muchachos. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cómo quedaría ya toda la expresión? Entonces sería ese primero, pero ese primero es este. Entonces vamos a mirar, vamos a escribir por acá, ¿cierto? Eso va a ser F, ¿cierto? La salida de F va a ser igual. Entonces sería todo este que sería la representación de ese primero. Entonces tenemos A, ¿cierto? B negado, C, D, más A, B negado, C, D. Tenemos ese. Y ahora el que sigue este, pero el que sigue serían estos dos, ¿cierto? Entonces ahora seguimos A negado, ¿cierto? B negado, C, D más A negado, B negado, C, D negado, más este otro, A negado, B negado, C, D, ¿cierto? Y vamos por acá, más, sigamos por acá, ¿cierto? Más este otro, A negado, B negado, C negado, D negado, más el último. Y el último pues ya no tiene más nada, sino que está completo. Entonces A, B, C negado y D. Listo, muchachos. Entonces mire la expresión, ¿cierto? Esa suma, ¿cierto? Esa suma de producto en forma estándar sería toda esta que tenemos acá. ¿Sí ven, muchachos? Y eso pues lo vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Vamos a utilizar eso más adelante. Pero entonces ya sabemos cómo tenemos eso. Ahora, todavía no hemos terminado, muchachos. Recuerden que por ahí hay una propiedad, miren, por ejemplo, esta propiedad la vamos a hacer por acá, que nos decía que A más A era igual a A, ¿cierto? Entonces, miren, cuando tenemos una suma repetida, entonces vamos a poner sino uno de ellos. Hay que aplicarla también, ¿listo? Entonces, como hay que aplicarla, entonces miremos cuál de esos términos está repetido. Entonces, acá, miren, pero términos completos, ¿cierto? ¿Cuáles son los términos iguales? Cuando tenemos todo completo. Entonces, ¿este tiene algún parecido? Buscamos y no hay ninguno que se parezca, ¿cierto? No hay ninguno igual, ¿cierto? Este tampoco tenemos ninguno igual y realmente no hay ninguno parecido, ¿cierto? No hay ninguno que se parezca, entonces por lo tanto queda así. Si hubiese alguno que se parezca, entonces lo que hacemos es poner uno solo, utilizar la propiedad. El tercer término se parece al quinto. El tercero, este, Sí. al quinto, sí, mira, sí, tenemos este. Estos dos, claro que sí. Mira, yo no, claro, este es igual a este, se parece, no. No es que se parezca, sino que tienen que ser igual esto. Entonces, ese sería igual. Entonces, por lo tanto, mire, la expresión, voy a borrar acá, muchachos, para volver a escribir la expresión, que ya me queda pues completamente factorizada. Listo. Entonces, mire, la expresión simplemente pues sería volver a copiar todo y simplemente dejar por fuera uno. Entonces, acá tenemos A, B negado, C, D, más A por B negado, por C, por D negado, más este, ¿cierto? A negado, B negado, C, D, más el que sigue A negado, B negado, C por D. Este, como ya está repetido, no lo ponemos, ya lo pusimos acá adelante y simplemente nos faltan esos dos. A negado, B negado, C negado, D negado, más a B, a C negado y a D. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Y esa sería, ahora sí, nuestra suma de productos estándar. ¿Listo? Entonces, mire, cada que no tengamos cierto eso igual, entonces vamos a tener que hacer una suma de producto estándar. ¿Listo, muchachos? Eso va a ser importante para más adelante, ¿cierto? Para los mapas de Carnot, eso va a ser importante. ¿Listo? Entonces, ese es el primer proceso que tenemos que hacer por ahora. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entendible, ¿cierto que sí? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otra suma de producto estándar como para afinar, ¿cierto? Cuéntame. Una pregunta que le hizo la compañera usted el semestre, la clase pasada también se la va a hacer. ¿Yo cómo sé cuándo termino el ejercicio completo, profe? Pues depende de lo que le pregunten, ¿cierto? Por ejemplo, si le dicen a usted factorice utilizando el álgebra de Boole.
hasta que ya usted no pueda factorizar más, ¿cierto? Hasta que usted no pueda aplicar ninguna otra propiedad, ninguna de ese tipo de cosas. Con esto, con lo de mapa de Carnot, pues ya vamos a mirar ahorita, ¿cierto? ¿Dónde terminamos con los mapas de Carnot? ¿Listo? Listo, profe. Apenas estamos haciendo el principio. ¿Listo? Listo, profe. Dale. Entonces, muchachos, vamos a mirar este otro. Entonces tenemos esta otra función y la vamos a llevar a una suma, ¿cierto? De producto estándar. Acá tenemos X, ¿cierto? WX, Y más X, ¿cierto? Negado, Y, Z negado, más W, X y Y. Ahí estaría. Entonces tenemos esa. Entonces miramos, ¿cierto? Entonces lo que primero tenemos que observar es si tenemos los mismos términos. Mira, no, acá, mire, ese tiene Z, ese no tiene Z, y este acá, ¿cierto? Mire, este acá no tiene, tampoco tiene Z, ¿cierto? Este acá le falta la Z, a este le falta la W, y a este le falta la Z, ¿cierto? Porque mire que tenemos 4 variables ahí, tenemos W, X, Y y Z. Entonces también podemos inferir de una vez que el circuito que está representando esa función de salida es un circuito que tiene 4 variables de entrada, ¿cierto? Entonces hay que llevarlo a una forma de suma de producto estándar. ¿Cómo lo hacemos? Pues completando, ¿cierto? Tenemos que completar los productos. ¿Qué le hace falta a este producto para ser igual a los otros? Le falta la Z, ¿cierto? Falta la Z. Entonces Z más Z negado. Y esto va a ser igual a W, X, Y, Z más W, X, Y, Z negado. ¿Listo? Ahora, ¿qué le falta a ese otro producto? A X, Y, Z para ser igual a los otros. Entonces le falta la W, ¿cierto? W más W negado. Y eso simplemente va a ser igual. Lo voy a escribir en orden, ¿cierto? W, X negado, Y, Z negado, más W negado, ¿cierto? X negado, Y y Z negado. ¿Listo? Y al último producto, ¿qué le faltaría? X, Y negado, ¿cierto? Acá vamos a tener que a ese le está faltando es la Z también, ¿cierto? Z más Z negado. Y este va a ser igual a W, X, Y negado, Z más W, X, Y negado y Z negado. Y ahora sí vamos a tener la expresión en forma estándar. La expresión en forma estándar sería entonces sería todas estas, ¿cierto? Entonces el primero está representado con este producto. ¿Listo? Entonces acá tenemos que eso va a ser W, X, Y, Z más W, X, Y, Z negado más el segundo producto sería este. W, X, Y, Z más W negado, X negado, Y, Z negado, más, ¿cierto? Más este producto, pero sería la representación de este. Acá está W, X, Y negado, Z, ¿cierto? Más W, X, Y, Z negado. Y ahora verifiquemos. Algunos son iguales. Tenemos términos iguales. Acá, veamos, no hay. De este, X. Sí, el segundo y el tercero. Segundo y tercero. Listo. Entonces, segundo y tercero son iguales. Como el segundo y el tercero son iguales, si hay algo otro, no hay otro. Entonces, la expresión, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? Me quedaría acá W, ¿cierto? Lo vamos a escribir, X, Y, Z más W, X, Y, Z negado. Este no lo ponemos porque ya lo pusimos acá, utilizando la propiedad del álgebra de Boole, y acá tenemos que W, ¿cierto? X, Y, Z negado más W, este de acá, X, Y, Z más W,
X, Y, Z negado. Y esta, muchachos, sería la expresión en forma de productos estándar. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Está facilito, ¿cierto? Eso, Profe, yo tengo una pregunta. cuéntame. Pero si en la primera, o sea, en la primera fórmula, en la primera expresión, Acá. hubiera sí, digamos ahí donde puso la mano, Sí. ahí se puso la mano, digamos que borre W, no, perdón, deje W y haga un producto ahí en un paréntesis. ¿Sí se podría utilizar esa fórmula o no? Como si ahí Podemos poner estuviera, acá. sí, como si Ajá. estuviera, sí, es como si hubiera un producto ahí, como Y o YZ. Y, ¿cierto? Y Bor- más Z. no, un producto, sí. Así. Sí, ¿eso se podría utilizar así o...? Bueno, más Z. Bueno, no, es que. Bueno, No, no, sí, Z. Pongámosle ahí ZX. eso, Z, eso, y quite la Y, y quitando la Y, perdón, quitando la W, como si en esa expresión faltara la Y. ¿Cierto? Como ahí, ¿cierto? Eso se podría Ahí. utilizar, sí, Es más, que esté esa W acá adentro. eso. Mejor. Sí, claro, claro que sí. Mira que simplemente utilizar distributivo, ¿cierto? Mira, entonces eso, solo este de acá, ¿cierto? Que siendo el compañero va a ser AXZ, ¿cierto? Más WX, ¿cierto? Y mire que acá antes teníamos que completar este y tenemos que completar este. ¿Listo? Sí, perfecto. Sí, todo eso se puede. Todo eso se puede hacer ahí, ¿cierto? Todas esas cosas pueden salir ahí. Simplemente hay que tener claro las propiedades, muchachos, y que aplicar distributivos, sacar factor común o todo ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, esas expresiones que estamos haciendo, la forma estándar de la suma de productos, para nosotros va a ser completamente fundamental en lo que viene enseguida, ¿cierto? Por eso, pues dimos este pedacito primero para ese tipo de cosas. Pero tenemos, ¿cierto? También, ¿cierto? No solo tenemos sumas de productos, ¿cierto? Sino que también tenemos productos de sumas, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, entonces podemos llevar, por ejemplo, una forma, ¿cierto? La forma estándar del producto de suma. Producto de suma. Entonces podríamos, ¿cierto? Podríamos tener eso. Entonces, ¿cómo así? Pues, por ejemplo, tenemos una expresión de esta manera. ¿Cierto? Producto A más B negado, ¿cierto? Más C, que multiplica a B negado más C más D, ¿cierto? Más A más B negado más C negado más D. Listo, tenemos ese tipo de formas. Entonces también podemos, muchachos, llevar ese producto de suma a una forma estándar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar ese tipo de cosas? Recuerden que cuando estamos en una suma de productos, lo que hacíamos era multiplicar por 1, porque no me altera los productos. Ahora, como son sumas, mire que tengo un paréntesis, tengo un paréntesis, tengo un paréntesis. La idea es que todos, mire, la idea es, este tiene 4, mire, este tiene 4 variables. Entonces, la idea es que todos me queden con 4 variables. Cada uno de esos paréntesis me tiene que quedar con 4 variables, porque este tiene 4 variables. Entonces, ¿qué hacemos para sumarle a un paréntesis de eso, sumarle a un paréntesis de eso, alguna cosa y que no se embolate, que no se dañe? Que no haya una incorporación de un valor que nos altere nuestro resultado. ¿Qué hacemos según las propiedades, muchachos? ¿Tendrías que intentar destruir los productos para poder hacer otra vez por Carnot o qué? No, pero sí, pues realmente, ¿cierto? Usted tiene pues ahí la primera impresión, ¿cierto? De expandir todo eso, pero eso quedaría gigante, eso quedaría grandísimo, ¿cierto? Quedaría muy grande. Entonces, muchachos, nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a tomar la de productos, ¿cierto? Esta cosa de productos, le vamos a agregar a cada uno de ellos para que quede igual, le vamos a agregar un 0. Si usted agrega un 0 a cada paréntesis, no estamos haciendo nada. Sumamos un 0, no pasa nada, ¿cierto? El producto no se altera. ¿Y cómo sumamos un 0, muchachos? Para sumar un 0, entonces recuerden que tenemos esta propiedad A por A negado va a ser igual a 0. Entonces mire que ahí sumamos un 0 y no pasa nada, ¿cierto?
Bueno, entonces vamos a sumar los ceros ahí en cada uno de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, a este paréntesis, ¿qué le falta, muchachos, para hacer igual al paréntesis que tiene 4 variables? ¿Qué le falta a este? ¿Qué le falta a este para La D. la D? Entonces, esto va a ser igual, ¿cierto? Este paréntesis va a ser igual vamos a hacerlo ya sin paréntesis, A más B negado más C, y le falta la D, entonces vamos a agregar la D. D por D negado, ¿cierto? Y ahora, muchachos, vamos a utilizar, entonces, ¿a qué se les parece eso? Bueno, yo creo que eso no les parece nada porque pues, realmente es raro, ¿cierto? Pero recordemos, muchachos, que por ahí hay una propiedad bien interesante que nos dice que si tenemos A más, ¿cierto? A más B, ¿sí? A más B, ¿cierto? A más B, y tenemos, ¿cierto? A también, A más un término, ¿cierto? Más ese término. ¿Qué término tenemos ahí, muchachos? Otro término cualquiera, la propiedad 12, ¿cierto? Más otro término por acá, digamos un C, ¿cierto? Más un C. Entonces, esta propiedad, muchachos, nos decía que esto era igual a A, ¿cierto? Más B por C. ¿Listo, muchachos? Esto era la propiedad 12. La propiedad 12 del álgebra de Boole. Entonces, si tenemos eso, entonces mire que tenemos precisamente ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces eso, muchachos, esto va a ser igual a tener, ¿cierto? A tener acá A más B más C más D, ¿cierto? Que multiplica a A más B negado más C, ¿cierto? Más D negado. Listo, mire, ahí está. Y esa sería, muchachos, ese primer producto. También que ya tiene todas sus variables. Ahora el producto que sigue. El producto que sigue, pues sería este otro, AB negado más C más D negado. ¿Y qué le falta? ¿Cierto? ¿Qué le falta a este producto? Bueno, es más, vamos a hacerlo acá. ¿Cierto? ¿Qué le falta a ese producto? Pues le falta la A, ¿cierto? Entonces, A más A negado. Y esto utilizando la propiedad 12, ¿cierto? Simplemente va a ser igual a B. Bueno, vamos a ponerlo al derecho, ¿cierto? Para que me quede al derecho, entonces va a ser A, ¿cierto? Más B negado, más C, más D negado, que multiplica, no, más D, bueno, sí, D negado, que es este. Y ahora tenemos acá A negado, ¿cierto? Más B negado, más C, más D. Y listo, muchachos, ahí estaría aplicando la propiedad 2. Entonces, finalmente, pues vamos a tener este otro, que esto va a ser igual, ¿cierto? A tener a, ¿cierto? Todos los que están acá, ¿cierto? Miren, este primero, pues sería este. Entonces, acá vamos a tener A más B negado, más C, más D, que multiplica a más B negado, más C, más D negado, ¿cierto? Y ahora este paréntesis que está representado con este, entonces acá tenemos a B, más C, más D negado, que multiplica a ¿cierto? Negado, más B negado, más C, más D negado. Listo, ahí estaría. Y nos falta uno por este último, ¿cierto? Que ya está completo, más B negado, más C, más D, ¿cierto? Ahí estaría. Y ese, muchachos, ya sería el producto, ¿cierto? El producto de suma en su forma estándar. Miren que ya tiene todas sus variables cada uno de los términos. Listo, muchachos. Este no lo vamos a utilizar, muchachos, nosotros ahora porque no tenemos pues tiempo de operar todo esto, ¿cierto? No vamos a utilizar eso porque no tenemos tiempo de operarlo, porque no tenemos tiempo de plantear los mapas de carbón para esto. Entonces, vamos a trabajar siempre con la suma de producto estándar. Vamos a trabajar siempre con las expresiones anteriores, que son las que realmente nos arrojan las tablas de verdad, ¿cierto? Las tablas de verdad arrojan una expresión como las otras que nosotros veníamos trabajando. Entonces, por eso por ahora vamos a dejar eso acá. Simplemente quería que supieran que eso se podía hacer. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos bien? Y esto no se puede reducir.
De pronto, ¿cierto? De pronto sí, utilizando las expresiones, pero eso está muy grande, eso está demasiado grande, ¿cierto? Habría que comenzar a mirar, ¿cierto? ¿Qué podemos juntar, ¿cierto? ¿Qué podemos agrupar? Mire, por ejemplo, acá no podemos agrupar nada. ¿Qué nos da? Aquí está, mire, eso no se puede hacer nada, en ese paréntesis no puede hacer nada, en ese tampoco y en ese tampoco, ¿cierto? Ok, Entonces, mira que no podemos hacer nada, lo único que podríamos hacer era utilizar, ¿cierto? La distributiva, pero si hacemos una distributiva, muchachos, nos queda acá como hasta medianoche para encontrar la distributiva, sería grandísimo, ¿cierto? Y después hacer la reducción y todo eso y mirar a ver qué sucede. Entonces sería muy largo, sería muy grande ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas pues no las vamos a ver todavía porque pues no tienen sentido, ¿cierto? Entonces no tiene sentido como expandirlo más. ¿Listo? listo, Entonces, listo. muchachos, sí, sería eso. Lo único que podemos hacer es distributiva y mirar qué pasa. Mirar qué podemos reducir, todo ese tipo de cosas, pero eso pues sería un ejercicio que no tiene como mucho sentido, la verdad. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya con eso, ¿cierto? Entonces tenemos la suma del producto estándar y el producto de suma. Con eso, muchachos, entonces vamos a poder pasar a lo que son los mapas de Carnot. ¿Listo? Los mapas de Carnot, muchachos, simplemente son representaciones geométricas del espacio, ¿cierto? Son representaciones gráficas de todas las propiedades, muchachos, de las posibles combinaciones, ¿cierto? Son representaciones gráficas de las posibles combinaciones que tiene una expresión. Recuerde que las expresiones, muchachos, o las tablas de verdad siempre van a estar diferenciadas por esa ecuacióncita que decíamos que n era igual a 2 a la n, donde n era el número de salidas y n mayúsculo va a ser el número de permutaciones. Entonces, estos mapas de Carnot serían una representación de esas matrices, ¿cierto? Serían matrices, ¿cierto? Representación gráfica de esas permutaciones. Muchachos, los mapas de Carnot nosotros los vamos a utilizar en dos casos particulares, ¿cierto? Solo en dos casos particulares. Los vamos a utilizar, ¿cierto? Los podemos utilizar de forma muy sencilla cuando tengamos expresiones que tengan 3 variables y expresiones que tengan 4 variables. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esos 3, ¿cierto? En esas 2 condiciones. Si tengo expresiones de 3 variables, pues puedo hacer un mapa de Carnot. Si tengo expresiones de 4 variables, entonces voy a poder hacer un mapa de Carnot. ¿Listo? Si tengo más variables, entonces lo mejor será utilizar el álgebra de Boole porque aplicar los mapas de Carnot de pronto se hace un poco más complejo, se hace un poco más difícil. ¿Listo? En ese sentido, muchachos, entonces recordemos, ¿cuántas posibles combinaciones tiene un circuito que tenga 3 variables? 3 variables de entrada, 3 sensores o 3 variables de entrada. 2 a la 3. Exacto, no, 2 a la 3, ¿cierto? ¿Que sería cuánto? 8, ¿cierto? Entonces tiene 8 posibles permutaciones, 8 posibles combinaciones. Entonces nuestro mapa tiene que tener 8 posibles combinaciones y son precisamente las que vemos acá. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 posibles combinaciones. Entonces mire que esos mapas quedan de esa manera. Vamos a hacerlo acá en el tablerito, ¿cierto? Para que podamos ver eso mejor. Entonces, si tengo expresiones, muchachos, con 3 variables, supongamos que tenemos expresiones con 3 variables, tenemos, bueno, ni siquiera voy a hacer esto, entonces tenemos una expresión que tiene 3 variables, digamos que, y para eso vamos a tener el siguiente mapa de Carnot. Entonces vamos a tener por acá una expresión con 8 posibles combinaciones. Lo vamos a hacer siempre de esta manera. Miren, acá tenemos dividido en 2 y acá vamos a tener 1, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8 posibilidades, ¿cierto? Está dividido en 8 posibilidades. Entonces acá vamos a tener la división de este. Entonces acá vamos a tener, muchachos, por ejemplo, muchachos, las 2 primeras variables, A y B. Y aquí vamos a tener la tercera variable, A y B y la tercera variable. Esto es importante, muchachos, y cada una de estas celdas tiene que ir marcada. Por ejemplo, acá vamos a tener 0, 0, acá vamos a tener 0, 1, acá tenemos 1, 1 y acá tenemos 1, 0. El orden importa. Listo, el orden sí importa. Listo. Y en la parte de arriba, como tenemos una sola variable, entonces va a ser de esta manera. Listo. Ahí estaría. Entonces, eso sería, muchachos, la representación de un mapa de Carnot para 3, ¿cierto? Para 3 variables. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, acá tenemos la posición 1, la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7
y posición 8. ¿Listo, muchachos? Ahora, muchachos, ¿qué más tenemos que saber de esas posiciones? Lo que más tenemos que saber de esas posiciones es, bueno, eso sería para un mapa, ¿cierto? Un mapa de Carnot para 3 variables. ¿Cómo haríamos un mapa de Carnot para 4 variables? Entonces recordamos, como son 4 variables, entonces serían 4, 2 a la 4, que serían 16. Entonces tenemos que tener 16 celdas. Entonces acá vamos a tener para 4 variables, vamos a tener un mapa de esta manera. Acá está, ¿cierto? Acá tenemos A1, A2, A3, A4. Por acá tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y acá vamos a tener también a B, y aquí vamos a tener a C y a D. O cualquier variable pues, que siga con las 2 primeras acá y las segundas acá, ¿cierto? Y eso es importante. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Eso es importante. Y acá tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Mira, ahí tenemos todas las expresiones. Entonces, miren, para un mapa de 3 variables sería de esta manera, y para un mapa de 4 variables, pues sería de esta manera la representación gráfica de esos mapas, ¿cierto? De esa manera se van a tener. Ahora, muchachos, hay algo bien importante acá, antes de continuar, es que nosotros, ¿cierto? Tenemos que conocer el concepto de celdas adyacentes para poder generar grupos. Lo interesante con estos mapas, muchachos, es que nosotros podemos agrupar cierta cantidad de celdas y comenzar a generar grupos para poder hacer las reducciones que más adelante vamos a mirar. Pero entonces lo que tenemos que saber es que esto, ¿cierto? Tenemos entonces celdas adyacentes. ¿Qué es una celda adyacente, muchachos? Por ejemplo, son las celdas que están inmediatamente después de un valor. Entonces, por ejemplo, mire acá, para este de 4. Entonces, mire que la celda 1 es adyacente con la celda 2, ¿cierto? Entonces, celda 1 es adyacente con la celda 2 porque está a la derecha, ¿cierto? También la celda 1 es adyacente con la celda 5 porque está debajo. Pero la celda 1 no es adyacente con la celda 6. Mire que está en diagonal, entonces las diagonales no son adyacentes. Ténganlo bien presente, muchachos, que eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, las diagonales no son adyacentes. ¿Listo? La celda 1 también es adyacente, muchachos, con la celda 4. ¿Por qué? Porque esta celda de acá es como si tomáramos esa celdita y la lleváramos hasta acá. ¿Cierto? Mire, llevamos hasta acá. Entonces, como si dobláramos el papel y lo trajéramos hasta acá. Entonces la celda 1 también es adyacente con la celda 4. Y la celda 1, si hacemos el mismo doblez acá, ¿cierto? La traemos para acá, entonces mire que sería también adyacente con la celda 13. Y ya no sería adyacente con ninguna otra. ¿Listo? Mire, lo mismo ocurre. Profe, con 5 también es adyacente. 1 es adyacente con 5. Con 5. Con 5, sí, también es adyacente con 5. Porque está debajo. ¿Listo? O sea, uno sería adyacente con 2, 5, 4 y 13, según y 13. Exacto, sí. Perfecto, así es. 4, mire, 4. Y el 13 pues sería también adyacente, ¿cierto? Con esta, bueno, vamos a irlas haciendo. Por ejemplo, el 4, para que miremos también una de la esquina, mire que va a ser adyacente con 3, ¿cierto? La que está a la izquierda, la que está por debajo con 4, con 16, ¿cierto? Porque la doblamos así, ¿cierto? Doblamos en ese sentido, es con 16 y con 1 también, ¿cierto? Va a ser adyacente con 1. ¿Listo? Lo mismo está de acá abajo, la 16 va a ser adyacente con la que está encima, que es el 12, con la que está al lado, a la izquierda, que es el 15, con la que está arriba, que es el 4, y con la que está al lado contrario, ¿cierto? En el lado opuesto, que sería esta de acá, 3. Eso es importante. Eso es importante el concepto de celdas adyacentes. Entonces, por ejemplo, miren muchachos, acá, digamos el 7. ¿El 7 con quién sería adyacente? Entonces, mire que el 7 sería adyacente con 8 que está a la derecha, ¿cierto? Con 6 que está a la izquierda, ¿cierto? Sería también adyacente con 11 que está por debajo
y sería adyacente con 3, que está en la parte superior. ¿Y con cuál otra? Con el 11. Sí, con el 11, que está debajo, sí. Con el 11, con el 11, con el 3, con el 8 y con el 6. Y con ninguna otra. No es adyacente con más, porque las diagonales no son adyacentes, ¿cierto? Las diagonales no son adyacentes. Y esta, ¿cierto? Ahora sí no podemos doblar, esta no la podemos doblar para ir a ninguna otra parte. ¿Listo? En ese sentido, muchachos, entonces mire que, por ejemplo, mire esto. Esto, por ejemplo, estas cuatro, las voy a sumar acá. Estas 4 serían adyacentes con esas 4, ¿cierto? O estas de acá en la parte de arriba serían adyacentes con estas de acá abajo. O estas 4, mire, o estas 4 también podrían formar un grupo, ¿cierto? Entonces, mire que si yo traigo todo eso para acá, ¿cierto? Si hago el doblez, entonces toda la de acá sería adyacente con la de arriba. Y toda la de acá, pues sería adyacente con esta de acá. Y funciona, pues, similarmente para el de 2, ¿cierto? Para el de 2, el de 3 variables. ¿Listo, muchachos? Mira, entonces mire que ahí ya está. Ahí ya están ese tipo de cosas. Ya tenemos el concepto del celda adyacente. ¿Listo? Profe, discúlpame, una pregunta, no sé si es muy boba. En el nombramiento de las filas o las columnas, en el caso del ejemplo de 2, que es el primero, Ajá. 0001, ¿cierto? 0001, listo, ese. Sí. ¿Importa si coloco luego 10 y luego 11? ¿Cómo así? No, en este orden, bueno, si lo colocas, tiene que ser tanto acá como acá, ¿cierto? Ah, ok. ¿Cierto? Tiene que ser así, pero pues es mejor que, ¿cierto? Siempre están así referenciados así, siempre están de esta manera, es mejor que lo coloques así para cuando uno esté calificando, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, de pronto no puede cometer un error y decir, está mal, entonces toca volver a revisar. Entonces sí es importante que como que tengan este mismo orden, ¿listo? Listo, profe, lo preguntaba porque hay posibilidad de que sea una matriz más grande que esa. No, los mapas de Carnot que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Serían hasta 4 variables. 1 para 5, ya tenemos que hacer toda una combinación bien extraña, muchachos, de varios mapas de Carnot para poder encontrar todas esas intersecciones, ¿cierto? No vamos a tener mapas más grandes, ¿listo? Listo, profesor. Entonces, hasta acá, solo vamos a utilizar estos dos. Estos dos son los ideales para utilizar mapas de Carnot. ¿Sí? Acá, más grandes. Ya para más grandes utilizamos álgebra de Boole. Si usted le colocan una, reduzca y tiene 5 variables, utiliza álgebra de Boole, que es más sencilla, ¿cierto? Es más sencillo hacerlo con álgebra de Boole que hacer un mapa de Carnot. ¿Listo? Perfecto, por hoy, gracias. Dale. Entonces, solo para esas 4. Muchachos, en ese sentido, entonces ya sabemos, muchachos, cómo funcionan los mapas de Carnot, ya sabemos, ¿cierto? Más o menos cómo está. Ahora vamos a hacer un ejemplo para mirar las ubicaciones, para mirar cómo ubicamos y para mirar cómo agrupamos, que yo creo que con un ejemplo queda mejor eso. ¿Listo? Porque pues así quedaría como más raro, más difícil y de pronto ustedes se me pierden un poquito ahí. Entonces vamos a mirar esto. Entonces, muchachos, tenemos una expresión, muchachos, y nos dice que construyamos, ¿cierto? Acá tenemos un mapa, ¿cierto? Construyamos un mapa de Carnot. A ver, ¿cómo es que se escribe esto? Carnot, con H acá al final, ¿cierto? Sí, Carnot. Para la expresión esta, para esta expresión F, ¿cierto? Igual a A negado, B negado, C más A negado, B, C negado, más A, B, C negado, más A, B y C. Esas. ¿Listo? Construyamos un mapa de Carnot para esa expresión. Primer paso, muchachos. Paso 1 para construir un mapa de Carnot. Verificar si eso está en su forma estándar. ¿Cierto? Verificar si la expresión está en su forma estándar. ¿Está en su forma estándar, muchachos? Compañeros y compañeras. Sí. Sí, profe. Está, sí, está en su forma estándar. Si no estuviera en su forma estándar, entonces tendríamos que hacer ese pedacito, llevarlo a su forma estándar. ¿Listo? Eso sería. Si no está, entonces llevarlo a su forma estándar. Para que vayan escribiendo ahí. Ahora, tenemos que asignarle valores, ¿cierto? De nuestros estados. ¿Con qué estado estamos trabajando, muchachos?
0 y 1, ¿no? Ceros y unos. Estamos trabajando con esos estados. Entonces los tenemos que asignar. Entonces, si tenemos una variable negada, va a tener un 0. Si está sin negar, va a tener un 1. Listo. Entonces acá tenemos 0, 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 1. Les asignamos los valores correspondientes, muchachos, que le corresponden a cada una de las variables, ¿cierto? Entonces, si está negada, ponemos el 0. Si no está negada, ponemos el 1. Listo. Ese es paso 2, ¿cierto? Es paso 2. 1, ¿cierto? Esto sería el 1. Esto sería el 2. Listo. Paso 3. Construir el mapa de Carnot. ¿Listo? Entonces, construir mapa de Carnot. 3 variables. Entonces, un mapa de Carnot para 3 variables. Acá está. Estaría, ¿cierto? Por acá. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por acá tenemos esa expresión. Y como son orden, muchachos, el orden importa. Mire que todos tienen A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. El orden importa, listo. Tiene que estar en el mismo orden. ¿En qué orden? No, en el que quiere. Puede ser B, C, A o A, B, C o C, D. Bueno, como ustedes lo quieran, pero tiene que estar en el mismo orden. Todos los productos tienen que estar en el mismo orden. Importa. Ahora, mapa. Entonces acá tenemos la variable A, B y acá tenemos C. ¿Cierto? Acá vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. En la parte de arriba vamos a tener 0 y 0. ¿Listo? Ahí está. Mapa de Carnot, ¿cierto? La representación gráfica del mapa de Carnot. ¿Listo? Siguiente paso. Este es el paso 3, ¿cierto? Siguiente paso. Ubicar, muchachos, cada uno de esas expresiones en el mapa de Carnot. Entonces, acá tenemos 0, 0, mire, 0, 0 con 1. Entonces acá 0, 0. Profe, qué pena. Porque en la tabla aparece otro 0. No, sí, ya lo cambié, mira. Ya lo cambiamos. ¿Cierto? Tiene que ser 0, 1. Listo. Ahí está, la forma correcta. Entonces ahora, 0, 0 con 1. 0, 0 con 1. Y ponemos un 1. Ahí está. Ponemos un 1. Listo. 0, 1 con 0. Entonces, 0, 1 con 0. Acá ponemos 1. Listo. 1, 1 con 0. 1, 1 con 0. Acá. Listo. Y 1, 1 con 1. 1, 1 con 1. Acá. En el resto, ¿qué ponemos nosotros, muchachos? Si quieren, pueden poner ceros o si quieren, no ponen nada. ¿Listo? Si quieren poner los ceros, si quieren, no ponen nada. Yo no me gusta poner nada, ¿cierto? Entonces no, me gusta dejarlo así, para que quede un poco más limpio. Dice, muchachos, eso es el paso 3, 4, ¿cierto? Ya el paso 4 es ubicar, ¿cierto? Ubicar esos números dentro de ese mapa de Carnot. Listo. Siguiente paso, agrupar, muchachos. Agrupar, tenemos que agrupar estos, ¿cierto? Los que tenemos ahí, los unos que tenemos, los tenemos que agrupar. ¿Y los tenemos que agrupar cómo? Con dos condiciones. La primera es que solo podemos agrupar, muchachos. La primera es solo podemos agrupar día 2, día 4, día 8 o día 16. Listo. Solo podemos agrupar esos unos, los podemos agrupar día 2, día 4, día 8 o día 16. No se pueden agrupar ni día 3, ni día 5, ni día 6, ni día 9, ¿cierto? Ni día 10, no se pueden agrupar de esa forma. Se tienen que agrupar día 2, día 4, día 8 o día 16. ¿Listo? Primera condición. Segunda condición, que los grupos que usted forme, ¿cierto? Estén en sus celdas adyacentes. No puedo formar grupos que no estén en celdas adyacentes. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces, mire, los grupos que me quedan, entonces, mire, este 1 es adyacente con este 1. Sí, es adyacente. Y no es adyacente con ningún otro, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que este grupo, tendríamos esos dos agrupados. ¿Listo? Ahora, este 1 también es adyacente con este otro 1 de acá, ¿cierto? Este es adyacente con ese. Entonces, ¿podemos repetir los 1? Sí, podemos repetir los 1, ¿cierto? Tantas veces como sea necesario.
Ahí está. Entonces, mire, tenemos otro grupo. Y este 1 de acá en la parte superior tiene algún adyacente. No, no tiene ningún adyacente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se queda solito. ¿Listo? Ok. Ahora, muchachos, vamos a mirar cómo se comportan los estados para, ¿cierto? Para mirar la reducción del circuito. Entonces, la salida, ¿cómo sería? Entonces, la salida F va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual. Ahora miremos cómo se comportan esos grupos, ¿cierto? Entonces, miremos cómo se comportan los estados en este grupo. Entonces, mire que A, ¿cierto? A va a ser el primero, ¿cierto? El primer numerito, y B va a ser el segundo. Y C, pues está este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cambia de estado, muchachos, en un grupo, no se toma la variable. Y cuando permanece la variable sin modificarse, entonces se toma. Por ejemplo, para este grupo, para este primero. Entonces, mire que tenemos la variable A, ¿cierto? Está en el estado 0 y pasa al estado 1. Hubo un cambio de estado. Mire, acá en este hubo un cambio de estado. Como hubo un cambio de estado, entonces no voy a tomar a la variable A. No la tomo, la descarto. ¿Listo? Ahora, para B, ¿qué pasa con B? Para ese mismo grupo. Entonces, mire que B, entonces B está en 1 y pasa al estado 1. Entonces, no hay ningún cambio. Y como está en 1, entonces lo tomamos la B. ¿Listo? Para ese mismo grupo. Profe. Dime. Pero no entendí. Yo tampoco. ¿Qué no entendiste? La A. Mire, la A es la representación del primer numerito, ¿cierto? Mire que acá tenemos siempre dos numeritos, ¿cierto? Siempre dos, ¿cierto que sí? Mire, entonces, el primero es A, el segundo es B, primero A, segundo B, primero A, segundo B, primero A, segundo B. ¿Listo? Entonces, estamos en este grupo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se comporta la A? Entonces, mire que la A empieza en 0, ¿cierto? Y al pasar al otro 1, al pasar, ¿cierto? Mire, al pasar, entonces me pasa al estado 1. Entonces pasa de 0 a 1. Entonces, como un cambio de estado, no se toma. ¿Listo? La B. Entonces, mire que B empieza en 1 para ese grupo. Entonces, está en 1, pasa a 1. Mire que no hay cambio de estado. Como no hay cambio de estado, la tomamos. Entonces, sería P. ¿Listo? Ahora, el C, mire que el C está estático. Mire que para ese grupo el C no se mueve. Mire que no hay ningún movimiento. Mire que no pasamos a la otra celda, entonces está en 0. Como está en 0 y no hay movimiento, entonces lo tomamos. Y como está en 0, ya lo tomamos negado. ¿Listo? ¿Está bien? Pero no, me perdí en esa. ¿Cómo así? Mira, aquí el 0. Mira, esta es la representación de para esta, ¿cierto? Para este grupito, mire que ese grupito está acá, ¿cierto? Mire que no se mueve en ese sentido, no hay movimiento acá, ¿cierto? No se está moviendo. Mire que está quietecito, está estático, ¿no? Ajá, sí. Está estático y está en 0. Como no se mueve, entonces no hay ningún cambio, ¿cierto? Entonces mire que me queda, como está en 0, entonces me queda C negado. Porque esa es la representación de C, ¿cierto? Me queda C negado. Ahora, más, ¿cierto? Y vamos para este otro grupo. Ahora vamos para este grupo. ¿Cómo me queda ese grupo? Entonces, miremos cómo se comporta A y B. Entonces, mire que A está en 1 y no hay movimiento. Mire que acá no tenemos ningún movimiento de ese grupo. Entonces, mire que la A está en 1. No, y está estático. Como no hay ningún cambio, entonces tomo a A. ¿Listo? Y como está en 1, la tomo sin negar. Y B, pues está en el mismo punto, ¿cierto? También está en 1 y no se mueve. Mire que no hay ningún cambio. Como no hay ningún cambio, entonces B. ¿Listo? Ahora, para ese mismo grupo, ¿cómo se comporta C? Entonces, mire que C es la parte de acá arriba. Entonces, mire que C está para este grupo. C está en 0 y pasa a 1. ¿Cierto? Mire, 0 y pasa a 1 para este grupo. ¿Listo? Entonces, mire que C cambia de estado. Como cambia de estado, entonces no tomamos así. ¿Listo? Entonces queda así. Más. Y el último valor, pues sería este 1, ¿cierto? Pero este 1, mire cómo está. Mire que
A y B para el 1 no se mueve, ¿cierto? Miren, no hay ningún movimiento. Entonces va a ser A negado, porque está en 0, y B negado, ¿cierto? B negado, porque también está en 0. Y mire que el C, para ese unito, tampoco se mueve. Está en 1, se queda estático. Entonces, C sin negar. Y esta, muchachos, sería la reducción utilizando el mapa de Carnot para esta expresión, ¿cierto? Para esta expresión que tenemos acá. ¿Listo, muchachos? Profe, yo no entendí esa última partecita. La de I, B negado y C, sí. Mira, sí, mira que acá. Estamos acá en este grupito. ¿Listo? Estamos en 1, ¿cierto? El grupito de 1 que no tiene más nada, ¿cierto? Entonces mire que A y B no se mueven. ¿Cierto que sí? Mire que A es 0 y B es 0. ¿Cierto que sí? Para este. Entonces mira que como están en 0, entonces los toma negados. Como no se mueven, entonces A negado, B negado, por estar en 0. ¿Listo? Y el C, mire que el C está acá. El C está en 1 y tampoco se mueve. Entonces como no se mueve y está en 1, entonces C. ¿Listo? Entonces no se toma, profe, cuando el valor no es, cuando en la casilla está vacía. No, cuando la casilla está vacía, no, cuando hay movimiento, cuando hay cambio de estado. No estamos mirando esta casilla, ni esta casilla, ni esa, solo estamos mirando los grupos. Por eso, pero por decir en los grupos, en esa tercera asignación, sí, que A es 0, B es 0, y C es 1. Y la sexta sola. Ajá. Ya, sí, ya. Es porque no hay un cambio. Mire que acá no se está moviendo. Y acá tampoco, ¿cierto? Para este valorcito de acá. Hagamos más, hagamos otro, ¿cierto? Bueno, hagamos otro, no, hagamos varios. La idea es hacer pues varios. Una pregunta antes de que corres ahí. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido un grupo repetido? Es decir, hubieras tenido repetido A negado, B negado, C. ¿Qué hacías en ese caso? ¿Dónde? Ejemplo, acá. A negado, sí, o sea, cualquiera de estos. Sí, cualquiera que se hubiera repetido. ¿Cómo lo graficarías entonces en el mapa? Por ejemplo, tener acá, digamos acá. A negado, B negado, C. C negado. Sí, así. Así, no, que se repita. Entonces utilizamos esta propiedad, mire, A más A es igual a antes de pasar a hacer esto. Ok. Tenemos que hacerlo primero, ¿cierto? Antes de pasar a la suma de producto estándar, ¿cierto? Recordar que siempre, ¿cierto? Tenemos que hacer primero la suma de producto estándar porque lo repetido antes me quedaría en el mismo punto y estaría haciendo un trabajo adicional que no necesito hacerlo, ¿cierto? Quedaría en el mismo punto, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarlo a una suma de producto, a una suma de producto estándar, ¿cierto? A un producto de suma estándar para que no me quede ese tipo de cosas, ¿cierto? Listo, perfecto. Dale. Profe, qué pena. Y cuando no hay cambio de estado, entonces el 0 quedaría negado. Y el exacto. 1, pues queda sin negar. Eso. Exacto. Dale. Sigamos que aquí vamos aclarando más dudas, ¿cierto? Acá seguimos con esas. Esto es de ir practicando, ¿cierto? Eso es muy fácil, muchachos, sino que tenemos es que practicar. F va a ser igual. Entonces vamos a darle acá. Vamos a hacer este. Entonces, A negado, ¿cierto? B negado, C, D, más A negado, B, C negado, D negado, más A, B, C negado, D, más A, B, C, D, más A, B, C negado, D negado, y vamos a hacer por acá, vamos a ponerlo por acá, sí, por acá mismo, A, ¿cierto? Más A negado, B negado, C negado, D sin negar, más A, B negado, C y D negado. Ahí está. Esa expresión, muchachos. Entonces construyamos un mapa de Carnot para esa expresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos daría, muchachos? ¿Qué nos daría esa expresión? Entonces, miremos. Primer paso. Está como una suma de producto estándar. Sí. ¿Cierto?
está como una suma, ¿cierto? Una suma de productos, sí, está repetidos. No hay repetidos tampoco, ¿cierto? Porque pues, ya no sería una suma de productos estándar, ¿cierto? No repetido. Primer paso, chuleado. Nos saltamos ese paso, ¿cierto? Ahora hay que asignarle, ¿cierto? Los valores, los estados. Entonces 0, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1. Entonces acá tenemos 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y acá tenemos 1, 0, 1, 0. Ahí estaría. Segundo paso. Listo. Tercer paso. Construir el mapa de Carnot. Ahora es de 4 variables, ¿cierto? Tenemos un mapa de Carnot de 4 variables. Acá vamos a tener 4 variables. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí estaría. Acá vamos a tener, ¿cierto? A B, ¿cierto? Mire el orden. Y acá vamos a tener C y D. ¿Listo? Ahí estaría. Ahora acá vamos a tener las marcas. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ahí estarían. ¿Listo, muchachos? Ahí los tenemos. Ahora, ¿qué sigue? Pues ubicar, ¿cierto? Ubicar. Entonces 0, 0 con 1, 1. Entonces 0, 0 con 1, 1 sería el primero, ¿cierto? 0, 1 con 0, 0. 0, 1 con 0, 0. Por acá. 1, 1 con 0, 1. 1, 1 con 0, 1. Por acá. ¿Cierto? 1, 1 con 1, 1. Por acá. 1, 1 con 0, 0. Por acá. 0, 0 con 0, 1. Entonces 0, 0 con 0, 1. Por acá. Y el último es 1, 0 con 1, 0. Por acá. ¿Listo? Ahí estaría. ¿Listo, muchachos? Sí, pero veamos bien. Ahora, pues si ustedes quieren, ponen ceros en los otros, ¿cierto? Ponen cero en las otras casillas, pero no es necesario. A mí no me gusta. Si ustedes quieren, lo pueden poner para que no les queden esas casillas de plano. Yo lo dejo así. Siguiente paso. Agrupar utilizando el concepto de celdas adyacentes. ¿Listo? Es agrupar utilizando concepto de celdas adyacentes. ¿Y cómo tengo que agrupar? Día 2, día 4, día 8 o día 16, ¿cierto? Entonces, mire, acá, celdas adyacentes. Y hay más adyacente a esto, ¿no? Entonces sería un grupo. Por acá, estos dos son adyacentes. Sí, son adyacentes. Entonces está por acá. Estos dos también son adyacentes. Listo. Y este, pues está solito, ¿cierto? No hay adyacencia ahí con ninguno. Y listo, muchachos. Ese sería. Profe, una pregunta. Dime. El 1 de la casilla 01. 01. Ese. Y el que le sigue abajito. No, derecho, abajito derecho. Esos sí. dos no hacen un grupo también. No son adyacentes. Esas dos celdas no son adyacentes. Esta con esta no es adyacente. Ni esta con esta es adyacente tampoco. ¿Listo? Es adyacente, pero con este o con este. ¿Listo? Y ese no es adyacente con el de al lado. Ese 1, 1, ese. Sí, no son adyacentes. Sí, claro. Sí, son adyacentes. Pero usted, ¿para qué va a generar un grupo de más si ya lo tiene cubierto? Mira, no podemos generar sobre cosas, ¿cierto? Porque vamos por la propiedad. Claro, porque vamos a tener más, ¿cierto? Vamos a generar es otra cosa adicional, ¿cierto? Vamos a generar más trabajo. En vez de reducir, vamos a agrandar el trabajo, ¿cierto? Entonces, mira que estos dos, si no estuviera digamos que no esté ese, ahora sí podríamos hacer esos dos, ¿cierto? Porque puedo repetir, sí puedo repetir, y son adyacentes, sí, son adyacentes. Pero como está este acá, entonces, pues yo ya no tengo que tomarlo porque ya lo tomé. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ahora, listo, ya están los grupos. Ahora vamos a mirar cómo se comporta
la Profe, salida. una preguntita de empezar ahí. Dale, Ahí cuéntame. donde están esos tres unos, ponga otro uno en el cuarto. El que Acá. estaba así, ahí. Sí. ¿Cómo serían adyacentes ahí? No, toda, mira, toda. Toda. Sí, toda esta es adyacente, porque Sí. esta es adyacente con esta es adyacente con esta y esta es adyacente con esta. ¿Cierto? Y sería Entonces ahí adyacente puedo por el de agrupar. abajo. No, güey, pues sí, estos dos también serían adyacentes, pero esta de acá, ¿cierto? Sería adyacente completa. Completa, ¿Listo? sí. Y se Exacto. tiene que hacer con el de abajo también, ¿sí o no? O sea, esos Exacto. cuatro. En este caso, mira, como este sería acá, ¿cierto? Sería estos cuatro. Entonces yo haría este grupo de cuatro también y haría Sí. estos dos. Y haría estos dos de acá. Ok. ¿Listo? Del ser así. Entonces ya no cogería ese solo grupito, sino que haría uno de cuatro más grande. Listo. Ahora miremos cómo se comportan los estados. Vamos a empezar con este de acá. Empecemos con este grupo. Listo. O realmente podemos empezar con el que queramos. No importa. Eso no va a importar. Podemos empezar con ese, con ese, con ese o con ese. No importa, ¿cierto? El orden acá ya, ¿cierto? No va a importar nada. Entonces vamos a empezar con ese grupo simplemente porque, pues, no sé, por eso. Entonces mire que acá A y B para este grupo, ¿cierto? A y B está estático, no se están moviendo, ¿cierto? No hay ningún movimiento. Acá en este sentido no se mueve. Entonces están quietos. Entonces, por lo tanto, mire, A, ¿cierto? Como está en cero, va negado. Y B, como está en cero, va negado también. Listo. Ahora, ¿cómo se comporta C y D? Entonces, mire, C y D para este grupo, entonces mire que el C está en 0 y pasa a 1 para ese grupo, ¿cierto? Está en 0 y pasa a 1. Entonces, hubo cambio de estado. Como hubo cambio de estado, ¿cierto? Entonces yo no lo voy a tomar. Ahora el D, mire el D. El D está en 1 y pasa a 1. Como no hay cambio de estado, ese sí lo tomo. Y como está en 1, entonces va D sin negar. ¿Listo? Más. Ahora vamos a hacer este grupo de acá. Vamos a hacer este. Simplemente porque eso es cierto. Simplemente porque pues así decide el orden. Ustedes pueden tomarlo en cualquier otro orden, no hay problema. Entonces, para este grupo, ¿cómo se comporta A y B? Entonces, mire que A, para este grupo, está en 0 y pasa a 1. ¿Sí ves? Como está en 0 y pasa a 1, entonces hubo cambio de estado. Entonces, no voy a tomar a A porque hubo cambio de estado. El B. Entonces, mire que el B está en 1 y pasa a 1. No hay cambio de estado. Como no hay cambio de estado y está en 1, entonces tomo el B de esta manera. Y ahora, ¿cómo se comporta C y D para ese grupo? Entonces, para ese grupo, miren, C está en 0 y D está en 0, están estáticos, no se mueven. Como no se mueven y están en ceros, entonces acá tenemos C negado y acá tenemos D negado. ¿Listo? Más el grupo que sigue, este grupo, ¿cierto? Este grupo, entonces mire cómo está A y B. Entonces mire que A y B para este grupo están estáticos. A está en 1 y B está en 1, no se mueven para ninguna parte, ¿cierto? No hay movimiento. Entonces, por lo tanto, va a ser A y como están en 1, entonces A y B. Listo. ¿Y cómo se comporta C y D? Entonces, mire de la misma manera. Entonces, C, mire que están acá. Mire, para estos grupos están acá. Entonces, C está en 0 y pasa a 1. Hubo cambio de estado, no lo tomo. Y el D está en 1 y pasó a 1. Entonces, está, ¿cierto? No hubo cambio de estado y está en 1, entonces D. ¿Listo? Más el último, ¿cierto? Más el último, que sería este de acá, este unito solo. Entonces, mire, A y B están estáticos, no se mueven. Entonces, mire que A está en 1 y B está en 0. Entonces, negado. ¿Listo? Y el D, lo mismo. Mire que no hay ningún movimiento para ese grupo. Entonces, está en C, ¿cierto? Está en 1, C está en 1 y D está en 0. Y muchachos, esta sería la expresión, muchachos, que reduce esa otra expresión. Mire que se reducen bastante. ¿Qué tal, muchachos? Profe, yo tengo una preguntita. Cuéntame. Suponiendo que haya cambio de estado, pero sea 0-0, ¿cómo quedaría la expresión? Ejemplo, por ejemplo, dale, ¿me entendiste? Ejemplo, este. Exactamente. Ejemplo este. Entonces, mira, A está en 0 y cambia a 0. Entonces, mire, no hubo cambio de estado y como están en 0, entonces queda A negado. Ah, ok. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Dale, dale pues. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame.
ahorita cuando habíamos puesto el otro 1, yo dijo que se tenían que tomar los 4, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿puedes, por favor, simular el caso ahí en la tablita? Sí. Cuéntame. ¿Cuál caso? Poner el 1 ahí. Acá. No, donde habíamos puesto ahorita que para que fueran los 4 1. Acá. Eso. Y ese 1 no, ese lo quitamos que no hace parte. Sí. Entonces, ¿cómo me quedaría este grupo? ¿Cierto? Este grupo me quedaría completo, ¿cierto? Porque todos son adyacentes. Listo. Pero eso no reduce la cantidad. Claro que sí. Claro que sí. Mira, entonces, ¿cómo queda? Mira, A y B, ¿cómo está? Para ese grupo grande, ¿cómo está A y B? Entonces, mire que A están estáticos, ¿cierto? Mire que es estático, no se mueve. Entonces, acá tenemos, y están en 1. Entonces, tenemos a A y a B. ¿Listo? Sí. Y ahora, ¿cómo se comportan C y D? Entonces, mire que C, para este grupo grande, entonces, mire que C está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y después termina en 1. ¿Sí ves? Para ese grupo. Entonces, hubo cambio de estado. Entonces, no lo vamos a tomar, ¿cierto? Sí. Y el D, mira el D está en 0, pasa a 1, después pasa a 1 y pasa a 0. Entonces también hubo cambio de estado. Entonces no lo tomamos. Entonces, por lo tanto, la expresión queda de esta manera. O sea, que siempre va a quedar así. Ese D no te, ese D es, ¿El D? Sí, el Mira, D. Mira, D Cero. está en 0, pasa a 1. Sí, después pasa a 1 y después pasa a 0. Para este grupo. ¿Listo? Entonces siempre va a haber un cambio, pues nunca va a haber cambio de estado, perdón, cuando sean 4, ¿no? Pues no, nunca. Si hay cambio de estado, mira, el D pasa acá y pasa acá. Perdón, profe, lo dije mal. O sea, siempre que hay 4, siempre va a pasar eso. Sí, claro, eso es verdad. Siempre va a pasar eso. Siempre se toma A y B. C y D no se tomaría. No importa que quede en el mismo estado, o sea, porque él cambió a 1, pero el que volvió quedó como estaba inicialmente. Exacto, Entonces, pero hubo transiciones. Sí, es que tenemos transiciones, ya. ¿cierto? Entonces, por eso, ¿cierto? No se pueden tomar. Y mira que acá, como estos están estáticos, sí se toman. Entonces solo se toman los de acá, A y B. Entonces así quedaría reducido. ¿Listo? Profe, entonces ese grupito de 4 sería un grupito, ¿cierto? Sí, los sería dos un de grupito. arriba, otro. El de la esquina inferior otro y el de arriba otro. Exacto, Sería entonces para con hacer los 4. exacto, con esta, entonces serían ya estos dos y serían estos dos. ¿Sí ves? Ya el mapa cambia por completo, la expresión de salida cambiaría por completo toda. Listo. Listo, vamos a hacer más, ¿cierto? Vamos a hacer más puntos, vamos a hacer por ejemplo este otro. Sí, vamos a hacer este otro. Espérate un momento, yo miro a ver si tengo por acá escrito. Sí, vamos a hacer este. Vamos a hacer este, muchachos. Este que viene acá a continuación. Por ejemplo, este. Entonces tenemos la expresión, muchachos. Siempre vamos a tener expresiones así. O reducidas, muchachos. Simplemente podemos tener expresiones muy reducidas. Pero que a ustedes les toque, por ejemplo, aplicar, no sé, leyes de Morgan o alguna cosa por el estilo. Y llevarlo a una suma, muchachos. Siempre la tenemos que llevar a una suma de productos estándares. ¿Qué tenemos que aplicar? Lo que sea, Morgan, cualquier cosa, muchachos, que apliquemos para poderla llevar a la forma estándar. Siempre llevarla a la forma estándar. Listo. Este denegado más A, B, C, denegado más A negado, B negado, C, D, más A, B negado, C, D, más A negado, B negado, C, D, más A,
B, C, D negado más A negado, B negado, C negado y D negado. Listo, muchachos. Ahí está. Esa expresión, construir un mapa de Carnot para esa expresión. Listo. ¿Cómo nos daría, muchachos? Entonces, primer paso, ¿está como una suma de producto estándar? No. Exacto. No está como una suma de producto estándar. Entonces la tenemos que convertir en una suma de producto estándar. Ahí es donde ya comienza, ¿cierto?, a hacerse un poco más largos. Pero miren, muchachos. Entonces, como les decía, muchachos, las expresiones, muchachos, podemos tener cualquier cosa, muchachos. Podemos tener una expresión de esta manera. A, ¿cierto? Y esto va a ser A por C, digamos acá AC, acá multiplicando, está en esto, D más, bueno, AB, bueno, este que sea B, este C más D, por decir alguna cosa, y digamos que todo eso está así. Entonces le pueden dar esta expresión, muchachos. Entonces, esta expresión, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Entonces la tenemos que llevar a una suma de producto estándar. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar, ¿cierto?, la definición, ¿cierto? La definición es de las leyes de Morgan, ¿cierto? Aplicar Morgan, después hacer distributiva, después de lo que nos quede, hacer esta suma de producto estándar y ahí sí aplicar el mapa de Carnot. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces ahora, el único que falta es este, el resto está completo, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que esto va a ser, ¿cierto? Acá falta, este va a ser B negado, C, D negado. ¿Qué le falta? Entonces le falta una A, ¿cierto? Entonces A más A negado, ¿cierto? Y esto va a ser igual. Simplemente acá tenemos A, B, C negado, D negado, más A, ¿cierto? Más A negado, B negado, C negado y D negado. ¿Listo, muchachos? Desde acá, entonces ya sabemos que este, ¿cierto?, representa a este paréntesis. Pero mire que este, ¿cierto? Mire que acá, bueno, vamos a escribirlo todo para que a ustedes les quede esto pues, bien, ¿cierto? Acá vamos a tener mucho que escribir, ¿cierto? Pero no importa. A, B negado, C, D, más A negado, B negado, C negado, D negado, y ahora todo el resto, ¿cierto? A negado, B negado, C negado, D negado, más A, B, C, D, más A, B, C, D, ¿cierto? Ahora más, vamos acá, ¿cierto? Vamos allá de allá, más A, B, C, D, más A negado, B negado, C, D negado, más A, B, C, D, más A negado, B negado, C negado, D negado. ¿Listo? Ahí tenemos toda esa expresión. Pero resulta que este, muchachos, es igual a este. ¿Y hay algo otro igual por ahí, muchachos? Bueno, yo no veo más. ¿Cierto? No hay más. Entonces, me queda, ¿cierto? Entonces, la expresión, entonces, mire, la expresión de todas maneras, pues simplemente es ¿cierto? Bueno, vamos a volver a escribir. Vamos a volver a escribir ahí arriba, ¿cierto? Esto simplemente, déjame un momentico, muchachos, les echo un poquito de tinta a este marcador que ya se acabó, muchachos. Estamos escribiendo mucho. Profe, la primera que... ¿Es igual a cuál? ¿Hay uno por ahí parecido? A los que usted señaló, no. No se pueden coger los tres y el ver uno. No, tienen que ser iguales. Ah, sí. Es que sí, ya la vi, profe. Creí que tenía las 4 rayitas, pero no. Exacto, falta A, ¿cierto? A no tienen todas las rayitas, ¿listo? Entonces tienen que ser iguales. Si no son iguales, si hay 3 muchachos que sean iguales, lo mismo, muchachos. Eso funciona de la misma manera, ¿cierto? Si son 3, entonces tomamos uno solo, porque de esa manera funciona la propiedad, ¿listo? Entre más sea... porque no es igual. Porque no tiene A negado. Mira que es fácil negar. Ah, sí, ya. ¿Cierto? Es fácil negar. Me parece, pero no. Sí, es como parecido, pero no. ¿Cierto? Entonces esto va a ser A, B, C negado, D, más A negado, B negado,
C negado, D negado, más A negado, B, C negado, D negado, más A, B, C, D, más A negado, B negado, C, D, más este otro, A, B, C, D, más A negado, B negado, C, con D, más A, B, C, D negado, y este pues ya no lo tomamos porque utilizamos la propiedad, ¿cierto? Y esa sería nuestra expresión en forma de producto estándar, ¿cierto? Ahora pues simplemente hay que asignarle los valores, ¿cierto? Acá tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este es como, muchachos, este debe sin negar, ¿cierto? Parece que estuviera como negado, ¿no? 1, 0, 0. Acá tenemos 1, 1, 0, 0. Acá tenemos 0, 0, 1, 1. Acá tenemos 1, 0, 1, 1. Acá tenemos 1, 0, 0, 1, 0. Acá tenemos 1, 1, 1. Y acá tenemos un 0. ¿Listo, muchachos? Compañeros, compañeras. Ahora, mapa de Carnot. Mapa de Carnot. Acá está. Mapa de Carnot. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Porque es de 16. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahí estaría. Recuerden que el orden importa, ¿cierto? Todos los productos deben de caer en el mismo orden, ¿cierto? Entonces ustedes deben de garantizar eso. Ese es A, B y esto es C y D. Acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 1. Al contrario. 1, 0. Y muchachos, ubicamos. 1, 0 con 0. 1, ¿cierto? 1, 0, ¿cierto? Acá tenemos 1, 0 con 0, 0. Acá está. 0, 0 con 0, 0. Acá está. 1, 0 con 0, 0. Acá está. Y 1, 1 con 0, 1. Acá está. 0, 0 con 1, 1. 0, 0 con 1, 1. Por ahí está. 1, 0 con 1, 1. 1, 0. Acá con 1, 1. Por acá. ¿Cierto que sí? 0, 0 con 1, 0. Por acá. Y 1, 1. 1, 1 con acá. ¿Cierto? Ahí está. ¿Me falta alguno? ¿O no? Ahí están ya los 8. Listo. Entonces ahí estarían, muchachos. Miren, ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos esas expresiones. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren cómo las agrupamos. Entonces recordamos que podemos agrupar día 2, día 4, día 8 o día 16, siempre y cuando estén en celdas adyacentes. ¿Listo? Siempre y cuando estén en esas celdas adyacentes. Entonces, mire, acá tenemos. Rectifiquemos, muchachos, si de pronto, rectifiquen por ahí si me equivoqué en algún número, muchachos, en alguna ubicación, no sé. Entonces acá está, ¿cierto? Porque si nos equivocamos, entonces vamos a generar un error. Tenemos ese, ¿cierto? Esos dos, ¿cierto? Están en celdas adyacentes. Ahora, estos dos están en celdas adyacentes. ¿Listo? Y este, muchachos, este de acá es adyacente con este otro. ¿Cierto? Porque los de las esquinas son adyacentes. Y este de acá arriba es adyacente con este de acá abajo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, ahí, en ese sentido, entonces ya podemos generar, ¿cierto? La salida del circuito. ¿Cuál va a ser la salida del circuito? La salida de la función. Entonces, simplemente va a ser, vamos a tomar el grupo grande primero, ¿cierto? Vamos a hacerlo con el grupo grande. Entonces, mire que acá tenemos estos 4. Ese va a ser el grupo grande.
¿Cómo se comporta A y B? Entonces mire que A está para este grupo. Para este grupo. Entonces mire que A está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y después pasa a 1. Entonces cambió, no lo tomamos. El B está en 0, pasa a 1, pasa a 1 y termina en 0, entonces también cambió. Como cambió, no lo tomamos. Ahora, C y D. Mire que C y D para ese grupo están estáticos, no hay ningún movimiento. Entonces, como no hay ningún movimiento, los tomamos. Entonces sería C negado y sería D negado porque están en 0. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿por qué no tomaste la A? Porque hay cambio de estado. Para ese grupo, mire, estamos en ese grande. ¿Listo? Mire qué cambio de estado. Mire, este es A, está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y después termina en 1. Hay un cambio de estado, ¿cierto? Durante toda la transición pasamos de 0 a 1, ¿cierto? ¿Sí me comprendes? Sí, señor. Y el B pasa lo mismo. Mire que con B pasa lo mismo. Entonces está en 0, pasa a 1, después permanece en 1 y después pasa a 0. Entonces no tomamos ninguna de las dos. Y el C y D, pues sí está estático, ¿cierto que sí? Eso no se mueve. Ahora mire para este grupo, para esos dos de acá. Entonces mire, A y B están estáticos, ¿cierto? Mire que A y B no se mueven para este grupo. Entonces más, ¿cierto? A negado, B negado. ¿Listo? A negado y B negado. Ahora, ¿cuál otro? La C. Eso, entonces C y D. Entonces, ¿cómo se comportan C y D? Entonces, mire que C acá está en 1 y pasa a 1. No hay ningún cambio, ¿cierto? Entonces, como no hay ningún cambio, lo tomamos. Y como está en 1, entonces C, ¿cierto? Y el D, mire que está en 1 y pasa a 0. Entonces, no tomamos en ese grupo. Entonces, más. Ahora vamos a hacer este grupo, estos dos, ¿cierto? Que son un grupo. Listo, esos dos serían un grupo. Entonces, mire, ¿cómo está A y B para ese grupo? Mire que para ese grupo no se mueve, A y B no se mueven y están en 1, entonces los tomamos. A y a B. Listo, mire que hay, no hay ningún problema. Listo. Ahora, miremos muchachos que cómo se comporta ahora el C y el D. ¿Cierto? ¿Cómo se comportan C y D? Entonces mire que C y D para este grupo, entonces mírelo acá. El C está en 0 y pasa a 1. De 0 pasa a 1. ¿Sí ves? Entonces hay cambio. Como hay cambio, no lo tomamos. ¿Listo? ¿Y el D cómo está? Entonces mire que el D está en 0 y pasa a 0 para ese grupo, ¿cierto? Entonces como no cambió, ese sí lo tomamos. Y como está en 0, entonces C negado. Y ahora, para este grupo. Bueno, sería de... Eso, denegado. Sí, claro que sí. Es denegado. Ahí me equivoqué yo. Denegado. Listo, porque es el que no cambia. Ahora para este grupo. Entonces, ¿cómo se comporta? Entonces, más, ¿cómo se comporta A y B? Entonces, mire que A, para este grupo, ¿cierto? Para este, mire, para estos. Entonces está en 0. Mire, A empieza en 0 y termina en 1. Hay cambio de estado. Como hay cambio de estado, no lo tomamos. Y el B, entonces mire que el B empieza en 0 y termina en 0. Entonces no hay cambio de estado. Como no hay cambio de estado, lo tomamos. Y como está en B, en 0, entonces B va negado. ¿Listo? Ahora para este, ¿cierto? Para A, C y D. C y D están estáticos. Mire que están completamente estáticos. Al estar completamente estáticos, entonces se toma. Entonces C y D. ¿Listo? Y muchachos, mire que esa sería la reducción para ese circuito. ¿Listo? Profe, Ajá. si en el último término se tomó B negativo, ¿por qué en el primero no? ¿Cómo así? ¿En cuál término? Cuando agrupaba los 4 completos. Acá. Sí, señor. Si tomamos ¿a quién? A B. Sí, porque ahí no se tomó B negativa. Porque cambia de estado. Para ese grupo cambia de estado. Mire que empezó en 0, después pasó a 1, después pasó a 1 y después pasó a 0. Hubo cambio de estado, entonces no lo tomamos. Mientras que en este, mire, mire que no hay transiciones intermedias. Pasa de 0 a 0.
¿Sí Ah, ves? ok, o sea, siempre y cuando caigan transiciones, entonces ya se toma como Exacto. cambio de estado. Exacto, porque lo que hace usted es como doblar esto acá. Mire que no estamos pasando de acá a acá, ni de acá a acá, ni de acá a acá, sino que pasamos directamente desde acá hasta acá. ¿Sí Ah, ves? listo, Como profe, que sí. hacemos el salto, como que hacemos un salto, ¿cierto? Mientras que para este grupo no es posible. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale. Entonces, mire, muchachos, mire esto. Por ejemplo, supongamos acá más agrupaciones, muchachos, que es lo que realmente se necesita. Supongamos que ¿cierto? Este grupo, y acá tenemos estos unos, ¿cierto? Supongamos que acá tenemos estos, ¿cierto? Terminamos de completar. Simplemente suposiciones, muchachos. Entonces, miren, si tenemos esas suposiciones, entonces acá tenemos este grupo con este grupo. Son adyacentes, ¿cierto que sí? Esos dos grupos serían adyacentes. ¿Y cómo se comportarían? Y podemos agrupar de a cuántos. De a 2, de a 4, de a 8 o de a 16. ¿Acá cuántos tenemos? 4 y 4, pues van a ser 8, ¿cierto? Podemos agrupar de a 8. Entonces serían estos 8, serían siempre, cuando ustedes les den, ¿cierto? Si a ustedes les dan, entonces sería. ¿Y cómo sería esa salida, muchachos? Mire que acá está el A y el B, pues mire que hay cambios de estado, pasa de 0 a 0, de 0 a 1 y termina en 1, y el B también, de 0 a 1, de 1 a 1 y el B, entonces acá no se toma ninguno de estos, pero acá en ese sentido, mira, acá para este, ¿cierto? Porque para el C y el D, entonces mire que el C está en 0 y pasa a 1, entonces no lo tomamos, y el D está en 0 y termina en 0, y entonces ese sí lo tomamos, me va a quedar D negado, y ese sería, muchachos, ese grupo completo, mire, ese me generaría solo esto, solo tendríamos esa expresión ahí, más cualquier otra cosa, ¿cierto? Más otro grupo. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Profe, qué pena, es que yo realmente no he entendido por qué no se tomó el A y el B en el primero. Porque el Pues cambio es... Pero no he entendido la transición, cómo se... O sea, 0, pues para la A. Podemos hacerla otra vez. Mira, para la A. Mire, A pasa acá, después pasa acá y después pasa acá. ¿Listo? Sí. Para ese grupo, antes mire que acá está. De 0 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 1. Hubieron cambios, ¿cierto? Pero de 1 a 1 no hay cambio, ¿cierto? Pero de 0 a 1 sí. Mire, de 0 a 0. Porque solo haya un cambio ya. Exacto, claro que sí. Exacto. Cosa contraria, por ejemplo, con lo que hacemos nosotros para este grupo. Para ese de acá. Mire que de acá estamos pasando desde acá hasta acá. ¿Sí ves que no estamos haciendo más transiciones? Sí, señor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, muchachos, mire, por ejemplo más, ¿cierto? Por ejemplo, otra cosa por acá. Estos grupos, ¿cierto? Digamos que tenemos, por ejemplo, muchachos. Por ejemplo, digamos que tenemos estos unos y estos de acá. Entonces, mire que estos, ¿cierto? Mire que estos de acá serían adyacentes con estos de acá. ¿Cierto que sí? Serían adyacentes. ¿Es correcto? Estos dos de acá serían adyacentes con esto. Por ejemplo, si nos dan acá, muchachos, mire, acá, estos y estos también serían adyacentes, todos estos 4. También serían adyacentes y se hace el mismo proceso. Por ejemplo, si tenemos acá este y estos de acá no, ¿cierto? Estos ya no. Si tenemos estos 4 de acá arriba, entonces mire que estos 4 también serían adyacentes, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, muchachos, por ejemplo, si tenemos todas estas, digamos que quitamos estos y tenemos estos de acá arriba, tenemos estos de acá, tenemos estos y estos, tenemos eso. Entonces, mire que todos estos serían un grupo adyacente. ¿Listo? Entonces, mire que todo esto, mire, serían 8, serían todos adyacentes. Entonces, siempre tenemos que recordar, muchachos, podemos agrupar de a 2, de a 4, de a 8 o de a 16. ¿Listo, muchachos? Y teniendo en cuenta el concepto de celdas adyacentes y cómo saltamos de un lugar a otro. Listo, hay que tener en cuenta eso. Muchachos, yo creo que podemos dejar por acá, ¿cierto? Ya, pues ya va a llegar la hora también, ¿cierto? La hora de cambiar de clase. Entonces yo creo que podemos dejar por acá.
Muchachos, estudien la parte del taller, estudien estas cosas de los mapas de Carnot, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos, con respecto a alguna cosa de estos mapas o de alguna cosa de álgebra de Boole, me preguntan, muchachos, no hay ningún problema. Este fin de semana, en semana, antes pues del examen, ¿cierto? Pues en el examen también voy a estar ahí pendiente con ustedes un rato, como siempre, para empezar a aclarar todas esas dudas. ¿Listo, muchachos? Eso lo comparto, ¿cierto? Estas clases las comparto ahorita más tarde o mañana, ¿cierto? Me cuentan si no pueden abrir la clase de la semana pasada para volvérselas a compartir. Y listo, muchachos, yo creo que podemos dejar por acá. Entonces recuerden que el examen va hasta estos mapas de Carnot. ¿Listo, muchachos? Pero no nos tire tan duro como en el anterior. ¿Ja? No, muchachos, apenas van a ser 3 punticos. Un puntico de haga una tabla de verdad, construya, dibuje el circuito. Uno reduzca, ¿cierto? Haga una reducción con álgebra de Boole. Y otro, haga una reducción utilizando mapas de Carnot. Eso es lo que cae en el examen, muchachos. Pero que en ese mapa de Carnot no tenga tantos unos como este que acabo de hacer. Entre más unos tenga, más reducido va a quedar, más bueno va a ser de reducir, muchachos. Sí, será. Sí, entre más unos tenga, más fácil te va a ser. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Dale pues, muchachos. Muchas gracias. Dale pues. Dale pues, que tengan buena noche, muchachos. Gracias. Que descansen y estudien bastante, muchachos. Ahí estoy pendiente de todas sus dudas. ¿Listo? Gracias, profe. Dale pues. Muchas gracias. Dale pues, muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Listo pues. Hasta luego.